Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rojas y hoy les traigo el tutorial completo de este set para que lo hagamos paso a paso. Vamos a iniciar el patronaje de este pantalón de cintura alta o de talle alto. Estoy trabajando con mis moldes básicos de tejido plano. Si ustedes aún no lo tienen, acá les dejo el enlace para que vean el tutorial. Al papel que estoy utilizando, que es un pliego, le adicioné otro pedacito de papel porque mi molde no me alcanza a llegar ni siquiera al tobillo. Entonces necesito adicionarle lo del largo total. Este será un pantalón muy fácil de hacer, ya que no va a llevar ni bolsillos, ni pinzas, ni nada. Es un pantalón normalito. Y bueno, lo vamos a trazar acá por todo el contorno, teniendo en cuenta los puntos de rodilla, cadera, tiro, en fin, todas las líneas que necesitemos. Importante trazar la línea que les señalo acá, que es la línea de quiebre, o la que nos indica el hilo de la tela, que es la que nos da la pauta para cuando vamos a cortar, que el patrón nos quede bien direccionado en la tela y por ende cuando la prenda esté armada no se tuerza. Como les dije anteriormente, este pantalón no va a tener muchos detalles. ¿Por qué? Porque precisamente lo voy a trabajar en esta tela que ya de por sí ella solita llama la atención. Entonces no quiero que tenga detalles y no quiero que la tela sea protagonista todo el tiempo. Y en lo posible tratar de conservar el patrón que trae la tela. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces ya tengo acá mi molde y lo primero que voy a hacer es eliminar la pinza del delantero. La voy a eliminar porque, como les dije, no lleva pinzas de nada y por lo general un pantalón casi nunca lleva pinzas en el delantero. ¿Cómo la eliminamos? Le quitamos, como ella mide 3 centímetros, entonces lo repartimos entre centro y costado. Quitamos 1,5 centímetros a un lado y 1,5 centímetros al otro y simplemente trazamos las líneas. Pero pues las líneas las vamos a trazar ahorita cuando hagamos todos los desahogos para no, digamos que hacer todo en un mismo proceso. En la parte del tiro, para hacer que el tiro quede un poquito más flojo, esta medida que vamos a dar acá puede variar. Es dependiendo mucho del gusto de cada persona. Podemos sacar 1 centímetro, 1,5 centímetros o 2 y bajar exactamente lo mismo. Recuerden, esa amplitud es a gusto personal, pero en mi caso yo le voy a sacar 1 centímetro y voy a bajar 2. En la línea de la rodilla sacamos 1 a cada lado y ahora nos vamos para la parte de la cadera. Resulta que en la cadera yo quiero que mi pantalón se me vea ajustadito. ¿Y qué pasa? Yo acá le podría dar de desahogo 1 centímetro, pero no se lo voy a dar en el delantero, únicamente se lo voy a dar en la espalda, porque quiero que en el delantero se me vea más ajustadito. ¿Qué pasa acá? Que como mi cuerpo ha cambiado y ustedes saben que yo hago ejercicio, entonces pues digamos que ya me ha crecido el pompis, entonces no quiero darle el mismo desahogo a delantero y espalda, teniendo en cuenta que pues tengo más volumen en la espalda, obviamente. Entonces estos casos aplican para cuando, por ejemplo, se nota bastante el volumen de los glúteos. Un ejemplo, no es que yo ya esté wow, pero ahí vamos. Y acá, bueno, entonces listo. Como no le di el desahogo de uno, entonces yo traigo mi línea desde la cintura, donde le hice la eliminación para la pinza, hacia la línea de cadera. Del uno de la rodilla hacia la línea de tiro, apoyándome con esta misma regla, entonces trazo la línea y que ella se encuentre así como lo ven. Para la parte de la entrepierna volteo mi regla y trazo la línea desde los dos hasta el uno de la rodilla. Acá es importante que tenga más o menos como la misma línea curva, bueno, semicurva que tiene el molde original, ¿sí? Como para que la horma no se vaya perdiendo. Acá para el tiro, entonces con esta otra regla corrijo y hago mi nueva línea que llegue hasta la cadera. Fíjense que es semicurva y luego de la cadera hacia la cintura en una línea recta uno estos dos puntos. Ahora entonces mi molde vendría siendo lo que está en color verde, ¿sí? Y ya pues voy a eliminar acá la pinza porque ya no la voy a utilizar. Bueno, ahora para el largo total del pantalón, entonces yo les había dicho que mi molde estaba más pequeño porque pues cuando yo lo saqué simplemente trabajé con el pliego de cartulina que mide 100 centímetros y listo. Acá en este caso entonces ya tengo mi línea de quiebre o mi línea del hilo de la tela más largo de la medida que necesito para que quede completo mi largo total del pantalón. ¿Listo? Y acá entonces lo que voy a hacer es escuadrar al lado y lado de esa línea para darle el ancho de la bota, que en este caso van a ser 15 centímetros a cada lado, para que la bota del delantero terminada me quede de 30. Luego en línea recta voy a unir esos 15 con el punto de la rodilla, porque este pantalón es así como un poco acampanado, como un poco ochentero, como, sí, una onda ahí como chévere.
Entonces listo, al lado y lado ya cerré. Si necesito suavizar esos puntos de unión, los suavizo. La idea es que no queden ángulos marcados para que se vea más bonita la prenda, ¿no? A este pantalón le vamos a dar margen de costura de 1,5 cm por todo lado, excepto en la bota. En esta ocasión le vamos a dar 1,5 cm. ¿Por qué? Porque le vamos a colocar la cremallera en el costado. Entonces pues no tendría sentido darle 1,5 cm por un lado y por el centro darle 1 cm, no. No hay lío con eso, entonces ya saben que simplemente manejamos la misma costura al lado y lado. Sin embargo, la tela que yo estoy trabajando es una tela que nunca la había trabajado, es una tela rígida y de cierto modo quiero de pronto darle como ese medio centímetro de más allá en la costura por si me llegase a quedar apretado, le pueda soltar y pues ahí recuperaría, no mucho, pero algo se recupera, como de a 1 cm en cada pierna, entonces ahí afloja. Bueno, en la parte de la bota le vamos a adicionar 5 centímetros para el dobladillo. En esos 5 centímetros está adicionado el centímetro que voltea hacia adentro para que la bota quede terminada de 4. Recuerden que cuando el pantalón, la bota del pantalón no es recta, sino que tiene forma, lo ideal es doblar el papel hacia arriba y calcar la línea del molde como tal, ¿sí? Porque fíjense que a lo que ya la hemos trazado, digámoslo así, se ve diferente. Entonces simplemente la calcamos y luego vamos a medir que sí tenga los 5 centímetros y listo. Trazamos esa línea y ya tendríamos entonces el dobladillo. Nos falta adicionar el 1,5 cm al lado y lado para costura. Bueno, me voy a devolver acá otra vez a la cintura porque olvidé decirles algo importante. Por lo general, cuando yo hago pantalones, a mí me gusta adicionarles la pretina después del molde. No le descuento casi nunca la pretina. Pero en este caso, yo quiero una pretina bastante ancha, de 8 centímetros, y no quiero que esos 8 centímetros me vayan a llegar de pronto debajo del busto, ¿sí? Entonces, porque pues tampoco es la idea. El diseño yo me lo imagino de la cintura hacia arriba, más o menos 4 centímetros. Entonces, como teniendo ya claro eso, le voy a quitar la mitad de la pretina, que serían 4, para que cuando yo coloque mi pretina, entonces ella me quede 4 centímetros más arriba de mi cintura, pero esta va a quedar terminada de 8 centímetros. Listo, al lado y lado medimos 4 y trazamos ahí una línea, pero para lograr de pronto como una mejor horma, yo quiero que en el centro le bajemos 1 centímetro adicional, solamente acá en el centro, ¿bien? Y esa línea entonces ahora pues la trazaríamos semicurva, ¿bien? Para que tenga como, bueno, esto le da de cierto modo una mejor horma, aunque la pretina que vamos a colocar es una pretina recta. Les voy diciendo de una vez. Pero ustedes pueden hacer otro tipo de pretina. ¿Listo? Listo, bueno, entonces acá podríamos decir que el delantero ya está listo. Ahora vamos a trabajar con el posterior. Bueno, en el posterior básicamente no hay que hacerle muchas cosas diferentes a las que se hicieron en el delantero. Sin embargo, recuerden que acá sí dije que le iba a dar el aumento de 1 centímetro para darle amplitud. Yo acá le podría dar 1 centímetro y quizás hasta 1,5 cm, aunque les confieso el pantalón no me quedó apretado, pero siento que la tela no tienen, pues digamos que se lo tenía clarísimo que era un tejido plano totalmente, pero la fibra no se expande ni un poquito, ¿sí? Entonces de pronto le podía haber dado un poquito más, aunque a mí me encantó cómo me quedó mi pantalón así. Acá les estoy colocando las medidas exactas, que fueron las mismas del delantero. Salí 1, bajé 2, ¿sí? 1 en rodilla a cada lado. Y ahora entonces ya queda eso así listo para trazar las líneas. Recuerden que la pinza del posterior no se elimina porque esta ayuda a tener mejor horma. Y por cierto, la horma de este pantalón me encantó, quedó genial. Bueno, para la bota, entonces lo mismo, tracé la línea de quiebre un poco más larga, teniendo en cuenta pues que tenga la misma medida del delantero. Y para el ancho de la bota, entonces recuerden que la bota se debe medir, digamos, lo que uno desee que quede terminada. ¿Cómo se sabe que es terminada? Cuando esté unido delantero y espalda. Entonces ese contorno que tiene la bota es una bota terminada. Para este caso mi bota sería de 65 centímetros. Y teniendo en cuenta que ya hice el delantero y el delantero lo dejé de 30, entonces ahora tengo una bota de 35 para la espalda. Es regla general que siempre la espalda quede más anchita que el delantero. En este caso me va a quedar 5 centímetros más ancha y esos 5 los reparto al lado y lado. Entonces, de la línea que yo hice, voy a medir eh,
la mitad de los 35 a cada lado y simplemente pues voy a trazar mi línea ya para el largo total, ¿sí? Para el ancho, digamos, del pantalón, de la bota. Y ahí lo mismo, uno en línea recta, la parte de la bota con la rodilla. Para trazar la línea acá por el costado, entonces yo la voy a hacer en dos partes. Fíjense que acomodo la regla que quede un poquito más abajo de la rodilla y luego entonces para terminar de completar esa línea, porque como di el aumento en la cadera, ya las cosas son diferentes, entonces volteo y traigo desde más abajito de la mitad, digámoslo, entre la línea de tiro y rodilla, hacia la parte donde aumenté el centímetro. Lo importante acá es que ustedes noten que esa línea tiene la misma forma o se asemeja mucho a la línea original del molde, ¿sí? Porque se supone que esto es pues una transformación, pero pues no podemos ir a cambiar como la forma del molde como tal, ¿bien? Entonces ahora de la cadera hacia arriba, ya ahí sí lo llevo hasta la cintura normal. En la cintura no hice ningún aumento y ya corregí mi costado. Bien, corrijo la curva del tiro con la misma regla que lo hice en el delantero y con la regla trazo una línea recta para continuar y terminar de hacer como el centro de la espalda. Indico que la pinza la voy a construir, entonces le hago un puntico y termino acá con la parte del centro. Y yo pensé que ya había terminado, pero no. Resulta que no le he descontado los 4 centímetros que le quité al delantero para lo de la pretina. Entonces hacemos lo mismo acá y acá simplemente 4 al lado y lado y trazamos una línea recta. Listo, entonces ya podríamos decir que está casi que completo nuestro molde. Este es el pedacito de pinza que nos queda y es lo que vamos a construir. Recuerden que le damos centímetro de costura en la parte de la cintura y por el resto del pantalón centímetro y medio. Para la bota hacemos el mismo proceso que el delantero y ya entonces quedaría nuestro molde completo. Y como a mí me gusta darle margen de costura directamente al patrón antes de cortar en tela, entonces acá les muestro cómo lo hago yo. Para sacar la pretina, que va a ser una pretina recta, pero le vamos a hacer una cosita, un arreglito para que nos quede con un poquito de horma. Entonces vamos a tomar la medida del delantero y la vamos a apuntar. Vamos a tomar la medida de la espalda, entonces medimos sin margen de costura, saltamos acá la pinza y la medida que nos dé. ¿Listo? Tomamos esas medidas y las apuntamos, tanto para el delantero, tanto para la espalda. Recuerden que tenemos 2 veces el delantero, 2 veces la espalda. Entonces apuntamos acá las medidas y en este papel, por ejemplo, les voy a explicar cómo vamos a sacar la espalda. Entonces trazamos una línea recta, ¿sí? De la medida de multiplicar la medida que nos dio la espalda por 2, ¿listo? Entonces que para el caso son 41 centímetros. Entonces acá en esta línea 41. Para darle el alto a la pretina, entonces medimos 8 centímetros al lado y lado en esos 41 haciendo escuadra. Trazamos otra línea acá y entonces ya nos queda la mitad de la pretina en este rectángulo. Pero para lograr que tenga como una pequeña horma, vamos a quitarle por los lados 1 centímetro, ¿sí? Entonces medimos acá 1 centímetro y trazamos una línea semicurva. Esta parte donde medimos el centímetro es, digamos, que la parte de arriba de la pretina, ¿sí? No la que va pegada al pantalón. Entonces acá lado y lado y trazamos la línea. Una vez hecha esta línea, fíjense que ya se ve con un poquito de forma que va disminuyendo hacia arriba porque pues la cintura normalmente se ve así. Doblamos el papel por la línea y le vamos a adicionar el margen de costura. Yo acá le adicioné 1 centímetro por todo lado, pero recuerden que no es 1 centímetro por todo lado, sino acá en esta parte recta sí es el centímetro, porque es lo que va a ir unido al pantalón. Pero en los costados tiene que tener centímetro y medio porque fue lo que le dimos al molde del pantalón. Entonces cuando estemos uniendo, si le damos 1 centímetro nos va a hacer falta. Yo me di cuenta del error y lo corregí antes de cortar en la tela. Y miren la forma con la que queda. Entonces esta parte de acá es la que va unida al pantalón, hacemos un piquete y en los extremos piquete también porque va unida con el delantero. El hilo de la tela de esta pieza entonces sería de esta manera. Vamos a cortar la pretina, ¿sí? Ubicándola así y esta sería la pretina del posterior.
la cortamos una sola vez. Esta pretina se debe entretelar, pero lo ideal es que entretelen solo, pues sin incluir márgenes de costura, ¿sí? En mi caso yo la entretelé 2 veces, una con un interlón más gruesito y la otra con el que normalmente uso, que se llama 20-20. Vamos a realizar el corte y acá quiero que tengan en cuenta muchos detalles que son importantes a la hora de trabajar con telas como estas, que son telas así como a cuadros, y a mí personalmente me encanta que los cuadros casen, que en las uniones se vea una sola línea, ¿sí? No que se vea la unión en la mitad de un cuadro y así, ¿sí? Me parece que esas prendas que no casan son prendas a las que no se les dedicó el suficiente tiempo o no se tuvo en cuenta esos detalles y pues bueno, a mí personalmente me gusta hacerlo. Entonces, esta tela tiene líneas verticales y líneas horizontales. Pasa acá algo importante, que no puedo cortar mi tela doblada, ¿sí? Si se dieron cuenta, ya la abrí y la tela está sencilla. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que, por ejemplo, a la hora de ubicar los moldes, tengamos como una línea de referencia, ¿sí? En este caso, vamos a tener como referencia la línea horizontal, la vamos a apoyar con la línea de la rodilla. Sin embargo, veo que la línea de quiebre no casa exactamente con las líneas que tiene verticales la tela. Pero acá, bueno, lo más importante acá es que cortemos el molde así abierto, cortamos una pieza acá, otra pieza allá de delantero y conservando como la línea de rodilla de referencia apoyada sobre esa línea de la tela, digámoslo así. Entonces, bueno, así que se vea derechita, una sola línea para cuando esté ensamblado todo se vea bonito y se note el detalle con el que se trabajó la prenda. Entonces digamos que acá cortaría yo mi delantero en esta parte de acá, así como vieron que ubiqué los moldes. En la parte de allá cortaría el posterior porque creo que me alcanza por el ancho de la tela. Sin embargo, pues todo puede pasar. Listo, algo importante que no pueden hacer teniendo en cuenta este tipo de tela, exactamente esta que yo estoy trabajando, que tiene sentido, es invertir el sentido del molde, ¿sí? Yo no puedo voltear para aprovechar de pronto espacios, voltearlo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque miren que los estampados o bueno, los diseños que tiene acá mi tela tienen un sentido. Todas las flores que les estoy señalando acá, ellas apuntan hacia arriba y más abajo cuando vuelve y se repite el patrón, ellas siguen apuntando hacia arriba. No hay unas para arriba, otras para abajo. Esto quiere decir que la tela tiene sentido y por ende no puedo voltear los moldes porque se notaría y pues realmente quedan unas prendas de muy mal gusto. O pues bueno, a mí no me parece, ¿sí? Ya es cuestión de cada quien. Una vez dadas todas las recomendaciones posibles, vamos ahora sí a acomodar el molde como debe quedar para cortarlo. Esa línea vertical que ustedes ven ahí en el centro del pantalón o del molde es el hilo de tela o la línea de quiebre. Esa línea se ubica paralela al hilo de la tela. ¿Cómo identificamos el hilo de la tela? El borde que trae los orillitos así suelticos, desflecaditos, ese nos indica el hilo de la tela. Entonces aquí yo medí 19 desde esa línea hacia el orillo y en una parte sí me da 19, pero acá por ejemplo me da 18. Entonces quiere decir que yo no puedo confiarme de las líneas de la tela porque puede que al momento de la sublimación se haya corrido la tela o se haya corrido un poquito el papel y no haya quedado del todo derecha. ¿Listo? Esto no es mal de morir, no es la catástrofe, pero pues sí, para mi diseño yo debo tener en cuenta estos detalles. Entonces sigo teniendo en cuenta la línea horizontal en la rodilla, ¿sí? Porque ahí voy a ubicar mi línea de rodilla con la línea horizontal de la tela para que me coincidan bien bonito, pero debo tener en cuenta que va a haber una parte donde ella se va a salir, no va a quedar derechita sobre ella. Entonces simplemente acomodo teniendo en cuenta el hilo de la tela y me fijo de qué manera corté este primer molde, luego el otro pues volteo el molde para cortar la otra pieza y que me haga par y me salgan las dos piernas, ¿sí? Y simplemente pues teniendo en cuenta esa pieza que corté, la ubico sobre la tela para hacer el siguiente corte. Listo, es como la manera más fácil en que les puedo explicar para que puedan realizar un corte bonito cuando trabajen una tela que tenga este tipo de diseños. Si ustedes van a trabajar una tela que no tiene estampado con líneas, así que se encuentran con cuadros, nada, no tienen que tener en cuenta eso, simplemente del hilo de la tela, de la línea de quiebre hacia el hilo de la tela, miden y que mida lo mismo en todas partes, arriba, en el centro, abajo. ¿Listo? Esta aclaración es para cuando tenemos telas que requieren
de este cuidado. Esto ya me quedó ahí ubicadito, pero necesito que hagamos un paréntesis para explicarles cómo vamos a hacer la blusa. Recuerden que para mi vestido de cumpleaños a mí se me perdieron los videos que tenía donde les grabé la confección de la blusa. Bueno, prácticamente se perdió todo. Entonces yo tomé los mismos moldes de ese vestido igualitos tal cual como estaban allá, como los hice allá, y los pasé acá a otro papel para poder hacerles la modificación que le quiero hacer, porque yo quiero que como este pantalón me va a llegar bien alto, digamos de la cintura hacia arriba, entonces yo quiero que el crop top me quede un poquito debajo del busto, que cuando tenga puesto el crop top y el pantalón haya una separación entre el uno y el otro, más o menos como unos 3 centímetros, que se logre ver un poquito de piel, pero no mucha, ¿sí? Que a lo lejos pareciera que es un enterizo, pero que si ya se ve detalladito, se note que es un crop top y un pantalón. Dicho esto, entonces para que me quede el tamaño que yo lo necesito, le voy a descontar 5 centímetros a cada pieza. Recuerden que esta es una blusita que va a salir forrada, o bueno, es un crop top que va a salir forradito, entonces debemos cortar las piezas. Esta, por ejemplo, que sería el costado delantero, lo debemos cortar 4 veces, 2 para tela, 2 para forro. Acá les coloco este papelito, este mismo molde, como para que vean un poco más y yo poder trabajar más fácil mientras hago el descuento. Recuerden que estos moldes, como yo los saqué de otros que ya tenían, pues simplemente los calqué así con margen de costura y todo. Si ustedes van a hacer el patronaje desde cero, pueden ir a ver el tutorial que acá les dejo el enlace para que lo vean. Y si quieren sacar de pronto el forro más cortico que la tela, entonces pueden darle a la tela 2 centímetros de costura y al forro no le darían sino 1, listo, para que él quede más cortico. Pero pues bueno, de pronto guiándose por cómo se cosió el chaleco que les regalé los moldes, se puedan apoyar de ahí para entender la parte que les estoy diciendo de que el forro quede más cortico y no se devuelva por la parte de abajo. Acá simplemente entonces sigo quitándole los 5 centímetros a todos los moldes, porque tengo que hacerlo tanto en delantero como en espalda, y ya me quedan convertidos estos moldes en un crop top. Antes era más una blusita. Listo, entonces para que vean que un mismo patronaje, haciéndole pequeñas modificaciones, puede darnos la oportunidad de sacar varios diseños. ¿Listo? Incluso cortando este así, se me ocurre que, por ejemplo, le podría colocar en la parte del largo como una golita, así para darle otro efecto, para que se vea más cute. Pero pues todo es cuestión de gustos. Entonces, listo, así quedaría todo. Yo voy a cortar todo en la misma tela, tanto forro como tela exterior en la misma, listo. En cámara rápida les voy a mostrar el proceso de corte porque quiero que todo les quede así súper clarísimo. Resulta que cuando yo ya corte esta pieza y refleje mi molde para cortar el otro delantero, ya no voy a tener hilo de tela, o pues sí tengo, pero me tocaría apoyarme del hilo de tela del otro extremo de la tela, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer acá, simplemente pues corto este normalito, listo, cuando ya lo tengo cortado, reflejo mi molde en la parte que me está quedando hacia el lado derecho de mi tela, lo coloco ahí y tratando pues que coincida como en la rodilla y demás, yo me voy a apoyar. Sin embargo, con el mismo pedazo de tela que ya corté, o con el mismo molde que ya tengo cortado en tela, lo sobrepongo en el papel, ¿sí? Y me doy cuenta que me quede exactico como este otro. Y de esa manera, pues ya simplemente entonces si quiero retiro la tela, o si quiero dejarla ahí, la dejo y coloco alfileres y voy a cortar. Listo, cortaría por todo el orillito normal. Para cortar el posterior, entonces me sigo ubicando o me sigo guiando por la misma línea de la rodilla con la que corté lo del delantero, ¿sí? Y ubico acá el molde, digamos que para una de las piernas, ¿listo? Veo que en la parte de allá quizá no me alcance a salir, entonces yo lo que tendría en cuenta es que como el molde la tela tiene un patrón, que ese patrón se repite, entonces yo me fijo más o menos en qué línea me quedó la rodilla, ¿sí? Y traslado el molde hacia abajo, que vuelva y me quede en esa línea de la rodilla que coincida con el patrón, ¿sí? Es decir, miren, acá me estoy guiando como por esta florecita, entonces cuando vea que no me cabe allá, pues entonces lo bajo y ya simplemente, ¿listo? Acá entonces mido el orillo de la tela hacia la línea de quiebre que tenga la misma distancia, tanto arriba como abajo, y ya pues cuando lo tenga bien ubicado voy a cortar. Para hacer el corte de la otra parte de la espalda, entonces voy a tomar la tela
y la voy a ubicar sobre la tela, ¿sí? La tela ya cortada del molde, la ubico sobre la tela de acuerdo a lo que les acabo de decir, donde lo tenga que ubicar de manera que me coincida. Quizás se desperdicia un poquito de tela en la parte superior, pero esta parte pues también me puede servir para sacar parte de la pretina. Y efectivamente pasó lo que me temía, no cabe, el molde se sale de la tela, entonces pues no me voy a poner acá a de pronto por querer ahorrarme un pedacito de tela que me quede mal cortado mi molde, simplemente lo que les dije, lo voy a bajar haciendo que siga coincidiendo los estampados que tiene ya como tal cortados la otra pieza. Entonces simplemente ahí lo corro y lo acomodo. Afortunadamente por el revés de la tela logro ver un poco los diseños, entonces pues esto me facilita la manera de acomodarlo, ¿listo? Y si quiero tener un poco más de seguridad, entonces coloco el delantero, ¿sí? Sobre lo que voy a cortar o sobre el molde de la espalda y reviso que sí me vaya a casar en los costados, ¿sí? Para que todo quede perfecto. Listo. Ya entonces esto sería todo por el corte. La pretina, sí recuerden que la ubican al hilo de la tela normal y la cortan.